Para la mayoría de los seres humanos, la muerte no es un final, es el inicio de una nueva vida. ¿Usted qué piensa? Para otros no hay nada, somos solo materia, carne y hueso. Sin embargo, hay casos sorprendentes que desafían toda lógica, casos que nos llevan a pensar que tal vez exista otra realidad, otro mundo en el cual nosotros y nuestros seres queridos vivirán por siempre, o por lo menos eso dicen muchas religiones. Bienvenidos esta noche en Más Allá, para que entremos y abramos las puertas del misterio y de la resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús de Nazaret. La vida, la muerte, la frontera final, la nada. Durante milenios, la humanidad se ha preguntado sobre la posibilidad de que la existencia continúe luego del fallecimiento de nuestro cuerpo. Exegetas, religiosos y filósofos han especulado sobre mundos y esferas en las que residirían las almas de los difuntos. Creencias que cambiarían con la llegada de la medicina moderna y las técnicas de resucitación que han salvado a millones de personas alrededor del mundo. Personas que aseguran haber regresado con recuerdos de otra realidad. Experiencias investigadas durante décadas por el Dr. Raymond Moody. Well, a very typical pattern, or something that the patients commonly tell us, is that at this time when their heart stops beating, they have a cardiac arrest, they have no heartbeat, no detectable respiration, and very often their physicians will say something such as, "Oh my God, he's dead, we've lost him," or something to that effect. The patient will tell us that from their perspective, they feel more alive than ever. They say they float up out of their bodies and they watch the resuscitation. Casos que no se comparan con el sucedido a Javier Vanegas en el Hospital de Kennedy de Bogotá, a quien entrevistaremos esta noche en Más Allá. Una noche para hablar de ese tema que dejó durante semanas a los medios de comunicación del mundo estupefactos. Un caso que sucedió en Colombia, en Bogotá, hace ya casi 8 años, y en el que se involucran muchas cosas realmente sorprendentes. Y hoy tenemos al testigo principal, aquel que lo vivió en carne propia, esa idea de si existe otra realidad, esa idea de si hay vida después de la muerte. Estoy con Javier Vanegas, conocido también como el Lázaro de Corabastos. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, gracias por haberme invitado. Le doy gracias a Dios por haberme puesto aquí. Pues yo le comento, esto pasa el 20 de octubre del 2013, cuando me dirigía hacia el sitio de trabajo en Corabastos. Me dirigía con mi esposa. Cuando llegamos al sitio de trabajo, había una muchacha llamada alias Sandra, alias La Chata. Ella estaba ahí, pues ella estaba fuera de sus cabales, estaba consumiendo droga, tomando alcohol puro. Cuando yo llegué ahí con mi esposa, entonces ella se quedó mirándome y me dijo: "Zarco, ¿quién es esa hembra?". Yo quedé pues asombrado, que cuando ella me dice eso, entonces yo me devolví y le dije: esa hembra es la mamá de mis hijos, ¿por qué? ¿Algún problema? Y ella empezó a formarse su propia película. Como ella estaba fuera de cabal y todo, entonces empezó a decirme: ¿qué es, Zarco? ¿Cuándo vamos a salir? Que cuándo nos íbamos a ver esto. Entonces pues mi esposa estaba ahí y todo.
mi esposa se le acercó a ella y le dijo que era lo que tenía conmigo, que era lo que... Entonces ella le dijo que lo que pasa es que ella me vendía a mí las papeletas, me las vendía a 5.000. ¿De droga? De droga, de bazuco. Que me vendía las papeletas a 5.000 a mí. Y que yo tenía una moza que me iba y me metía en la carreta por allá en un sitio que llaman Las Naranjas, ahí en María Paz. ¿Tenía usted un amante? Sí, sea que yo, supuestamente que yo tenía una amante y que ella me vendía las papeletas a 5.000, que ella nos cuidaba y que yo le daba para comprar licor y que para comprar comida y todo. Entonces empezó a formarse su propia película y todo, pues yo llegué a un momento ya como airado y todo, entonces me fui a hacerle el reclamo a ella. Más antes que cuando nosotros llegamos, ella pues tenía un cuchillito esos de cortar papa, esos que es más grande la cacha que la lámina que venden en los remates. Pues lo tenía nuevo, inclusive el cuchillo, pero pues yo no le puse así como mucho cuidado a eso. Cuando yo me fui a hacerle el reclamo a ella, ella cogió el cuchillo de la punta de la lámina y yo le estaba haciendo el reclamo, entonces ella simplemente me hizo, fue así, por debajo de la axila, como un aruñón, me aruñó. Entonces fue cuando yo me regresé, pues yo no sentí nada en ese momento. Cuando me regresé hacia el lado donde estaba mi esposa, como nosotros vendemos artículos de segunda ahí en María Paz, me agaché a doblar un pantalón. Cuando yo me agacho, yo sentí que algo caliente me corría acá. Y yo lo único que hice fue mandarme la mano aquí. Me mandé la mano acá, entonces la mano me salió totalmente untada de sangre. Y ahí mismo mi esposa dijo, uy, le dieron, papi. Y ella cogió y me auxilió. La principal que me auxilió fue mi esposa. ¿Y se lo llevaron en un taxi corriendo? ¿No? No, ella me terció. Me terció y de ahí al CAMI es una cuadra. Entonces me auxilió, me llevó hasta la puerta del CAMI. Cuando llegando a la puerta del CAMI, entonces yo me desmayé. Entonces me comenta mi esposa que ahí salió una auxiliar de enfermería y todo, me auxiliaron ahí, me colocaron un pedazo de espaladrapo. Y como a los 5 minutos llegó la ambulancia, me recogieron y me llevaron nos dirigimos hacia el hospital de Kennedy. Y en el hospital de Kennedy lo recibió un grupo médico entre los que estaba el doctor Miguel Ramírez. Y hasta ahora tenemos aquí en Más Allá, en directo, al doctor Miguel Ramírez. ¿Qué estaba haciendo usted, doctor? Primero, buenas noches. ¿Y cómo sucedió la historia? ¿Qué pasó después de que llegó Javier allí? Buenas noches. Buenas Un noches. saludo a todos. Me alegra volver a ver después de 3 años a Javiercito, mi amigo. Gracias, bueno, ese doctor. día era un domingo. Gracias. Y yo estaba de turno en el hospital, acababa de pasar revista y me avisaron que había llegado un herido muy grave. Me dirigí a urgencias, encontré a Javier muy exangüe, estaba prácticamente en shock hipovolémico, había perdido mucha sangre en el traslado del sitio de la lesión al hospital, al servicio de urgencias. Ordené inmediatamente, sospeché altamente que tuviera una herida cardíaca, era una herida precordial y pensaba que era una herida de corazón. Entonces es algo muy frecuente que llega al hospital. Como ustedes saben, el hospital de Kennedy es un hospital de trauma y tenemos mucha experiencia en este tipo de lesiones. Lo ordené subir a quirófano, se le colocaron los sueros. Ya en ese momento la tensión se había caído, tenía una tensión muy baja y avisé al quirófano que subía un paciente para una toracotomía resucitativa, para una toracotomía de reanimación, y así lo hicimos. Lo pusimos aquí, lo metimos a la sala de cirugía, lo intubaron, le colocamos un tubo de tórax, sangró mucho por el tubo de tórax, hicimos rápidamente una ventana pericárdica, que es el procedimiento para hacer el diagnóstico de la herida de corazón. En ese momento estaba sin tensión, decidimos hacerle una esternotomía media, se la realizamos y tenía una herida muy grande
en la aurícula izquierda. Y ahí quiero aclarar un término que en muchos documentos han dicho que era una herida de 3 milímetros. Era una herida de más de 2 centímetros, era una herida gigantesca y era una herida muy complicada y muy difícil porque era una herida de la aurícula izquierda. Como la herida era alta, casi axilar, la lesión que tuvo fue una lesión de la aurícula izquierda, que es una herida muy difícil de suturar por las paredes de la aurícula. Él sangró mucho durante la cirugía y logramos finalmente hacer una sutura, corregir la lesión. Tuvimos que hacerle un parche de pericardio, eso se llama un Pleyer. Finalmente logró parar el sangrado, pero ya él estaba en paro cardíaco. A ese paro cardíaco le hicimos una reanimación cardiopulmonar directo, clampeo de la aorta torácica. El corazón empezó a dilatarse y a los 20 minutos el anestesiólogo se retira los guantes y me dice: doctor Ramírez, ya no le luchemos más a este paciente porque ya han pasado 20 minutos, no revierte el paro. Hizo fibrilación ventricular, que es una arritmia muy maligna, donde el corazón está taquicárdico, pero sin una contracción efectiva. Ya volvemos porque nos vamos a comerciales para que usted nos cuente qué pasó y cómo el corazón de Javier volvió a funcionar en uno de los casos más extraños de la historia y de lo que Javier nos va a contar que vio mientras estaba muerto. Si les interesan estos temas, tenemos este libro que se llama Vida después de la muerte. Lo consigue en cualquier librería del país. Ahí hay muchos casos más. Si le gusta, consígalo. Vida después de la muerte, un libro oficial de Más Allá de Esteban Cruz Niño. Ya volvemos después de comerciales. La resurrección, retornar a la carne y el sueño de regresar, de volver a vivir. Una quimera que aparece retratada en las líneas de antiguos textos religiosos como un misterioso pasaje de la Biblia en el que Jesús de Nazaret resucitó a la hija de uno de sus seguidores llamado Jairo. Talita cumi. Lejos de las creencias, cientos de personas son congeladas cada año con la esperanza de que sus cadáveres puedan ser revividos en el futuro mediante un procedimiento llamado criogenización. Una costumbre que inició en 1967 cuando el profesor estadounidense James Batchelder se convirtió en el primer ser humano en ser congelado. En la actualidad, su cuerpo se encuentra rodeado de nitrógeno líquido, esperando el día en que pueda ser curado y reanimado. La resurrección puede ser un sueño o una pesadilla. Javier Vanegas nos cuenta su historia. Cardíaca, muy bien. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que estamos aquí con Javier Vanegas, llamado también el Lázaro de Corabastos, que hace parte de uno de esos casos famosos en todo el mundo. Hay libros, revistas médicas en muchos idiomas, inglés y alemán, que hablan de este caso y esto es exclusivo de Red Más y de Más Allá. Hablamos con el doctor Ramírez, que además es profesor universitario, ha sido profesor de muchas universidades y nos estaba contando que en algún momento, doctor, usted le dijo al anestesiólogo sigamos y él le dijo ya, esto es un cadáver, la Organización Mundial de la Salud dice que no podemos reanimar más y usted decidió seguir. ¿Qué pasó? ¿Cómo decidió usted seguir en este procedimiento? Bueno, como usted ya lo mencionó, es un hospital universitario. En quirófano habíamos 11 personas, teníamos estudiantes de pregrado, de posgrado, estaba el doctor Vaquero, que era un excelente residente de último año y a punto de graduarse, los anestesiólogos, las instrumentadoras, las estudiantes de instrumentación, y yo decidí seguir trabajándole porque me pareció que era un caso fortuito. Digamos, las heridas de corazón son frecuentes, pero las heridas de la aurícula izquierda son muy raras. La mortalidad de estas heridas son altas.
y veía cómo una herida tan grande la habíamos podido controlar y que pues ya en el último momento pues ya realmente él no respondía. Llevábamos 20 minutos de reanimación abierta y no respondía, pero decidí seguir trabajando. Tuve la oportunidad ahí de enseñarle a hacerle masaje cardíaco a los estudiantes, de darle la oportunidad que ellos hicieran masaje cardíaco directo. Le aplicamos toda la medicina, le aplicamos adrenalina, la atropina, porque tenía una frecuencia cardíaca muy baja, y lo tuvimos que desfibrilar en 2 oportunidades por fibrilación ventricular. Ya hacia el minuto 48, 49, ya el corazón se empezó a dilatar, lo cual quiere decir que la fibra cardíaca no se contrae, que ya prácticamente está muerta. Fue cuando ya decidí parar las maniobras de reanimación, pero una instrumentadora me dijo: doctor, yo quiero darle masaje. Ella pasó, dio masaje, y observé cómo el corazón empezó a latir muy bien, con fuerza, recuperarse, y entonces decidimos continuar. Mandé a llamar al anestesiólogo. El doctor, pues con criterios muy técnicos, me dijo: doctor Miguel, él le va a salir vivo, pero va a quedar con daño neurológico, va a quedar hecho un vegetal, o va a quedar sin riñones por la falta de sangre durante 50 minutos, y a usted lo van a demandar. No siga insistiendo. Sin embargo, pues tomamos medidas, le cerramos la pared torácica, la esternotomía, le pusimos los tubos de tórax y lo mandé para la unidad de cuidado intensivo. No había cama en cuidado intensivo. Ahí lo interesante del caso, lo que ha sido Javier. Entonces decidí recuperarlo en una sala de cirugía alterna, con lo mínimo básico, en ventilador, con líquidos, y precisamente pues nosotros los mismos integrantes del servicio de cirugía lo cuidamos. Hacia las 3 de la tarde, 2 horas después de terminar el procedimiento, una enfermera se me acercó y me dijo: doctor, Javier estaba muy bien. Le dije: ¿cómo así? Me dijo: sí, movió las manos, movió los pies, se despertó, está perfecto. Yo realmente, a mí me llamó mucho la atención eso, no lo podía creer. Me fui a cuidado intensivo, en tono enérgico pedí una cama, nos dieron una cama en cuidado intensivo, pasamos a Javier, se reanimó. Durante la hospitalización hizo un proceso bronconeumónico que es normal, pero 5 días después, el viernes, empezó a recuperarse y logramos extubarlo, y pues nos dimos cuenta que Javier había quedado perfecto, que no había quedado con ninguna secuela. Y doctora, no teníamos en el servicio de cirugía ninguna explicación. Exacto, no tenían ustedes explicación, y le quiero preguntar a Javier, usted despierta, y cuando despierta, ¿qué pasa? Cuando yo despierto, yo lo que me puedo acordar en el momento del Messier, que él ya me suelta de la mano cuando ya llegamos a la pata de la montaña y él me soltó de la mano, yo escuchaba, más no desperté, escuché. O sea, usted antes de despertar escuchaba. Escuché y cuando estaba con alguien, ¿cierto? O sea, yo escuché, pero cuando el Messier me suelta la mano, escuché que ellos aplaudían, y sentía como esa alegría de los médicos que me rodeaban, que estaban felices de ver algo tan sobrenatural. ¿Sí? Y me comenta el doctor Ramírez que en esta grabación que él tiene de la cirugía y todo, donde ellos se abrazaban, y sea de algo tan sobrenatural, cosas de Dios. Doctor, ¿cómo da explicación usted de esto? O sea, no solo es uno de los pocos casos en la historia en que alguien dura muerto tanto tiempo, muerto entre comillas, y despierta sin problemas neurológicos, como usted mismo lo ha dicho. ¿Qué explicación da usted médicamente? Pues yo soy un médico especialista y tengo que creer en la ciencia, ¿no? Entonces, digamos, la primera explicación que se dio en algunas sociedades científicas donde discutimos el tema, es que realmente pues hubo durante 50 minutos un paro, pero que fue asistido a través de reanimación directa, y esa reanimación pues permitió que hubiera flujo sanguíneo cerebral y hubiera quedado bien. Es una explicación que para mí tiene muchas dudas. Yo realmente no le encuentro una explicación científica, porque el corazón de Javier se dilató. Era un corazón muerto, era un cadáver. Si yo me quito los guantes cuando el doctor
de anestesia, me dijo, ya paremos, Javier no estaría en este momento ahí en el programa de ustedes, me hubiera sobrevivido 7 años, porque realmente en ese momento él estaba muerto. Realmente tengo que admitir que aquí hubo algo extraacadémico, algo extracientífico, que no nos hemos podido explicar por qué pasó con Javier. Y le puedo complementar esto de la siguiente forma. Los cirujanos del Hospital de Kennedy discutimos el caso y decidimos replicar la experiencia de Javier. Allá llegan muchas heridas de corazón, los médicos han tratado de hacer la misma experiencia, el paciente hace paro y siguen trabajando y ningún paciente ha sobrevivido. O sea, lo que le quiero decir es que el caso de Javier es un caso que vale la pena destacar, que no tiene una explicación académica y científica y donde uno pudiera estar hablando de lo que se llama un milagro. Y Javier, durante ese proceso médico, también cuando uno mira la literatura, usted también se repone muy rápido, ¿no? Físicamente, rápidamente empieza a cicatrizar la herida, a evolucionar. Cuéntenos, ¿cómo fue esa recuperación? Porque más adelante vamos a hablar de su experiencia cercana a la muerte, de lo que vio. Antes de que nos cuente de este Mesías o este ser que lo acompañó, físicamente, ¿cómo fue esa recuperación? Pues esa recuperación siempre fue, ¿cómo le dijera? O sea, me descubrieron que tenía como problemas pulmonares, creo una broncomonía, por asunto de aguantar mucho frío y todo. Casi me muero es por eso y no por lo de la puñalada. Pero en sí fue muy duro, o sea, para uno con respirador artificial y todo, uno sufre mucho, o sea, fue bastante, para mí fue complicada, o sea, muy sufrida. Bueno, señores, ustedes quédense ahí después de estos comerciales que vienen aquí en Más Allá. Javier nos va a contar qué vio durante el tiempo en que estuvo inconsciente, en coma, cerca a la muerte. Les recomiendo este libro, mientras tanto, que nos lo trae Estefanía Trujillo de Penguin Random House. A Estefanía, muchas gracias, que siga así, que nos ayuda mucho. La Resistencia de Laura Gallego es un anime, un dibujo animado japonés que a ella le encanta. Estefanía, te queremos mucho desde acá y ya volvemos en Más Allá. Entrad, pero os advierto que vuelve afuera aquel que atrás mirase. Dante Alighieri, La Divina Comedia. El paraíso, el cielo, el Valhalla, los campos elíseos. Nombres que les hemos dado a los reinos que nos esperan más allá de la muerte. Dimensiones de dicha y descanso, tranquilidad y plenitud que supuestamente nos aguardan. Mundos que fueron retratados por artistas como El Bosco, quien elaboró un complejo tríptico denominado El Jardín de las Delicias. Obra en la que aparecen pasajes oscuros que han servido de inspiración a películas como Línea Mortal de 1990, en la que un grupo de médicos se someten a procedimientos que les causan muertes clínicas. Ficciones que abren nuestra imaginación a la puerta de lo desconocido. ¿Existen mundos más allá de la tumba? Hablamos esta noche con Javier Vanegas. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que estamos con Javier Vanegas. Nos escriben de todos los lugares del mundo con el numeral Resurrección Más Allá. Nos escriben de México. Un abrazo a la gente de México, los queremos mucho, de Perú, de Ecuador, de Argentina, desde España, desde China, del matrimonio Bermeo, mucha gente más. Y este es el momento en que yo quiero preguntarle, Javier, ¿qué vio usted? ¿Qué empezó a ver? ¿Cómo comenzó esa visión cuando usted estaba en el borde de la muerte? Todo empieza, o sea, cuando me pasan para el quirófano, entonces... doctor Vaquero, cuando él dice aplíquele una porción de anestesia, me aplica una porción de anestesia y me miraba él
Después, no, aplíquele otra porción de anestesia. Me aplican dos porciones de anestesia cuando ya estaba quedando como entre dormido. Lo único, quizá lo que me puedo acordar ahí fue cuando él me clavan el bisturí aquí. Cuando me enterraron el bisturí ahí, fue que yo quedé dormido. Cuando yo quedé dormido, aparece algo maravilloso, o sea, en mi vida, en mi ser. Aparece el Mesías. La gente me pregunta, ¿y quién es el Mesías? El Mesías es una persona con una bata color beige, unas sandalias cafés, nuevas, hermosas, difícil de describir. Los pies son como los de un bebé recién nacido y las manos son intachables son. ¿Por qué le digo esto? Le comento esto porque el Mesías, en el momento que mi corazón queda paralizado, Él coge mi mano y saca mi espíritu de mi cuerpo, ¿sí? Y nos empezamos a dirigir a una montaña en forma de caracol. Y Él coge como cuando tú coges tu hijo, lo va a llevar al jardín. Y Él así me cogió. Y en ningún momento me soltó. Y empezamos a subir la montaña en forma de caracol. Subimos la montaña. Más o menos llegando a la mitad de la montaña hay un sendero donde nos dirigimos de ahí para allá el sendero. Cuando una luz resplandeciente, algo maravilloso que aparece. El paraíso. La gente me dice, ¿y qué es el paraíso? El paraíso es algo bello donde no hay sol ni luna, donde el cielo está totalmente blanco, donde hay unos pastales como cuando tú compras un libro y lo abres así, uy, qué hermoso eso, sí, así. Unos árboles que no tienen nada de marchito, donde algo más maravilloso que pueden notar, donde las almas están postradas ante la presencia de Dios. Postradas es arrodilladas y otros haciendo cánticos de alabanza a Dios, donde se ve el trono de Dios, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Les comento esto porque Dios me da la visión de poder ver la mamá de mi suegra. Ella murió en Cristo Jesús. Ella murió más o menos aproximadamente hace como 10 años. También Dios me dio la visión de poder ver la hermana Ligia. Hacíamos células el día sábado, células cristianas. Compartí mucho de parte de Dios, estando ella en vida. Me dejaba muchos mensajes de Dios. Compartí mucho, entonces pues yo quería quedarme allá. Yo quería quedarme porque era un sitio muy agradable, donde hay paz, donde siente tranquilidad y todo. Pero el Mesías me transmitía y me decía que no era el momento de quedarme allá, porque yo tenía que venir aquí a la tierra a compartir con todos ustedes este mensaje tan maravilloso que Dios me está dando, esta visión. Ya después de el Mesías mostrarme esta visión ahí, salimos del sendero, nos regresamos y seguimos subiendo la montaña en forma de caracol. Subimos, seguimos subiendo. Antes de llegar a la cima de la montaña, ya se sentía algo como muy desagradable. Desagradable porque olía a azufre, a cal. Cuando llegamos allá, entonces se veía como una meseta, como Bogotá, una meseta, donde se veía el cal así hervir, como cuando un volcán va a hacer erupción así, la lava así. Y se veían las almas totalmente consumidas por el fuego, donde solo se les veía el rostro y esta parte de la mano derecha por encima del fuego. ¿Por qué les comento esto? Porque Dios me da una visión donde pude ver un primo de mi esposa que él era zoofilio, ¿sí?
Entonces, en el momento de que hace como 16 años mi esposa me lo presenta a él, me lo presentó en unas circunstancias pues muy desagradables y todo, donde él cometió esa de zoofilia. Entonces Dios me da la visión de poderlo ver allá en el infierno. Las almas en el infierno gemían, auxilio, 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 con un llanto de desesperación, sea impresionante, sea una desolación. ¿Por qué les comento esto? Porque Dios me da la visión de poder verlo a él allá, por encima del fuego corría una gallina, corría, y él con esta mano bregaba a cogerla. ¿Y había más personas en ese infierno? Sí, no solo estaba él, había miles de almas. Y Dios me da la visión, pues, creo que Dios me dio la visión de poder verse a las personas que yo tuve contacto en vida, ¿sí? Con ellos. Vi la banda de los Alirio Cano, de Patio Bonito, de Indalito. Que es una banda delincuencial. Una banda delincuencial. Resulta que yo trabajaba en vigilancia. Entonces, de vez en cuando, pues a mí me quedaban por ahí pepas, balas. Ellos le decían pepas. Y llegaban y me buscaban a la casa. ¿Qué hubo, Zarco? Tiene por ahí unas 2, 3 pepas que me venda. Y yo, pues, por ahí, para dispararme por ahí, para ayudar de los transportes o algo, pues yo les vendía las balas a ellos. Y entonces Dios me dio la visión de poder ver a Darío, Rafico y a Lirio. No me acuerdo el otro nombre del otro hermano. Que ya estaban muertos. Estaban muertos. Les veía el rostro. Y esta parte de la muñeca de la mano derecha por fuera del fuego, pero veía esa tristeza, ese llanto, esa desolación, sea como querer decir, sáqueme de acá, ¿sí? Ellos me miraban, porque en el momento que el Mesías me estaba dando la visión, entonces yo miraba, enfocaba a ellos, los enfocaba a ellos, y también a uno que, alias el finado Vitorino, de frente al colegio Cafán, al colegio El Bellavista, vivía. Javier, y después del infierno, de esta visión del infierno, usted ya como que empieza a volver a su cuerpo, ¿cierto? ¿Cómo No, es ese momento? Le sigo Eso, narrando. Bueno, entonces en ese momento Dios me da esa visión, el Mesías me da esa visión, pero en ningún momento Él me soltó de la mano. Él me dio la visión y ahí me tenía de su mano maravillosa, cogido de su mano maravillosa, ahí me tenía. Después de él ya haberme dado esa visión, dimos media vuelta, entonces empezamos a descender la montaña en forma de caracol. Descendimos la montaña en forma de caracol. Cuando llegamos a la pata de la montaña, el Mesías me soltó. Cuando él me soltó, fue que mi corazón empezó a latir. En el momento que él me soltó, yo escuché cuando los médicos aplaudían allá, aplaudían. Y me comenta el doctor Ramírez que en una grabación que él tiene, que hasta se abrazaron y todo, de ver algo tan sobrenatural. Bueno, de verdad me alegra muchísimo que usted esté aquí y que esté vivo gracias a los médicos y a la ciencia. Y más adelante vamos a hablar con el doctor Ramírez. No se vayan porque vamos a tenerle una respuesta y unas preguntas interesantes. Por ahora, Moby Dick es un clásico de la literatura, tal vez uno de los libros más leídos de la historia. Y lo trae Panamericana Editorial. Camila Melo, que es su jefe de prensa, nos envía y además es un esfuerzo que hacen por transformar los clásicos en libros actuales con traducciones de Colombia, de Latinoamérica. Ya volvemos, esto es Más Allá. Buenas noches, Esteban. Como lo hemos mencionado muchas veces en nuestro programa, uno de los misterios más grandes de la humanidad es la muerte y la frontera entre los vivos y los muertos. ¿Qué pasa allí? ¿Qué hay allí? Y así como la historia de nuestro invitado de hoy, hay muchísimas alrededor del mundo. Yo quiero contarle específicamente la de Gülen, una mujer turca que en el año 2000 tuvo un derrame cerebrovascular
del cual pues la tuvieron que operar de emergencia, quedando durante 3 semanas en estado de coma. Cuando esta joven logra recuperar su conciencia, empieza a contarle a su familia y a los médicos una serie de acontecimientos particulares que le sucedieron mientras estaba en este estado. Resulta que empezó a describir que ella vio cómo su espíritu de alguna manera se desprendió del cuerpo, salió de su cuerpo y lograba ver cómo estaba ella en la cama del hospital. Cuando logró ver una luz brillante sobre la cual flotaba, vio a uno de sus tíos que había fallecido hace muchísimo tiempo. Resulta que tuvo interacción con él, logró hablar con él y el tío lo único que le dijo fue que este no era el momento para ella ni el lugar. A partir de allí dice que no volvió a ver a su tío, pero se encontró con otro personaje. Ella lo describe como una señora que la llevó a encontrarse en lugares maravillosos. Describe el primer lugar que visitó como todo un paraíso lleno de flores, de luz, de iluminación, un lugar absolutamente perfecto. La mujer le dijo: este es tu lugar. A lo que Gülen respondía: no soy de aquí. La joven cuenta que la mujer siguió buscando otro lugar, la llevó a un pueblo, un lugar donde había muchas montañas, algunas cabañas o casas, y le dijo que si ese era su lugar. Le preguntó. Gülen le responde: no, tampoco es mi lugar. Y es el momento en el que la mujer le dice que claramente no está preparada para estar allí, que por favor recuerde a una persona o un episodio de su vida, el que la haga más feliz. Gülen empieza a recordar a su madre, recuerda además que empieza a llorar y de un momento a otro siente como de alguna manera baja rápidamente, ingresa a su cuerpo, abre los ojos y a su lado está su madre esperándola. Parece ficción, pero no lo es. Son historias reales como las que plasma el director de este programa, Esteban Cruz, en su libro, en su último libro, Vida después de la muerte, testimonios del más allá. Así que si quieren saber más, pues vayan y compren el libro, léanlo y dejen todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Y si usted también, por supuesto, ha sido testigo de uno de estos eventos, pues lo invitamos a que nos cuente su historia para tenerla presente en nuestro programa. Esteban, siga con nuestro invitado y nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Joana. Y quiero saludar rápidamente a los tuiteros que siempre están con nosotros en toda Latinoamérica, en México, en España, en Colombia, en Brasil, en Perú, incluso en Paraguay. Don Amaya, Pedro L. Lombana, Juan Pablo III, Alexander Villamil, Fernando Hurtado, Emerson, Jair Pinzón, JC Black, Americano, Rapunzel, UFO, Diego López, que participa mucho, María Arriaga, Juanita Janet, Luisa Peralta, Adrián Tepes, Andrés B., la familia Mejía de México. Todos ustedes, solo amor. Y quiero preguntarle al doctor Ramírez, doctor, usted es una de las personas que ha trabajado muchísimo en trauma, es muy conocido como cirujano de trauma en Colombia. Quisiera preguntarle si son comunes estos casos y si son comunes los casos de personas que lleguen con recuerdos como los de Javier. Realmente el caso de Javier es único. Yo operé 26 años trauma en el hospital de Kennedy y nunca nos vimos enfrentados a un caso similar. El caso de Javier fue muy mediático, es un caso inédito que nos enseñó mucho. Realmente de casos de trauma no tengo conocimiento de algo parecido. Conozco algunos otros casos, como por ejemplo el caso de un abogado que en el Tour de Francia tuvo un trauma craneoencefálico porque fue arrollado por una tractomula y él estuvo hospitalizado 1 mes en cuidado intensivo, vio el túnel y fue algo similar a Javier, pero diferente en algunos aspectos, que sería un caso interesante de revisar más adelante.
Doctor, y como médico, ¿usted cómo explica esas visiones? Hay muchos que hablan de que son falta de oxígeno en el cerebro y otros dicen que es por el estrés que vive el cuerpo, ¿no? En el momento en que está falleciendo o sin oxígeno. ¿Qué piensa usted como médico de por qué se dan estas visiones? Que fue una vivencia real, que realmente pues hay algo en el más allá, y allá estuvo Javier y pues vino aquí a contarnos esa vivencia. No hay, todas esas teorías que usted dice las han explicado suficientemente diferentes tipos de especialistas, neurólogos, intensivistas, pero hay algo importante, es que el caso de Javier trataron de decir que él estaba contando la Divina Comedia. Yo intenté leer la Divina Comedia y es difícil de leer. No creo que Javier hubiera leído la Divina Comedia, y hay algo en lo cual yo puedo dar fe, es que en el momento en que se le hizo la extubación a Javier, el caso era muy mediático. Inmediatamente se extubó, tuvo una entrevista en RCN, y la vivencia que hoy nos cuenta Javier es la misma vivencia que está contando hace 7, 8 años, cuando fue extubado inmediatamente en la unidad de cuidado intensivo. ¿Se acabó? Y yo quiero preguntarle rápidamente a Javier, muy rápido, muchos de estos recuerdos dicen que no se ven como un sueño, sino que se ven como si fueran reales. ¿Lo que usted vio era como un sueño, como una ilusión o como la realidad? No, lo que yo vi es la realidad, porque primeramente que todo, pues le doy gracias a Dios, también al doctor Ramírez, por él haber insistido tanto ahí. Lo digo porque gracias a Dios hoy en día mi vida ha cambiado. Ya soy otra persona diferente, con temor de Dios. Y sin Dios no hay vida, hay que acobijarnos que sí hay un Dios verdadero. Javier, muchos de los que viven situaciones como la suya, que yo he entrevistado a muchos, me dicen, después de esto ya no le tengo miedo a la muerte. ¿Usted le tiene miedo a la muerte? Pues sí, yo le tengo miedo a la muerte, sí le tengo miedo a la muerte. He tenido sustos por ahí, uno que a veces se asusta por algo y uno como que queda con lo de la cirugía, me han quedado esas secuelas porque, digamos, mi hija a veces se me arrima mucho acá, entonces como que me quedo resentido. Entonces yo no me gusta que se me apoyen ahí, ¿sí? Entonces yo sí le tengo miedo a la muerte. Después de todo esto, usted siguió trabajando, usted trabaja en la calle reciclando, sí, jalando una carreta. Sí, señor. ¿Y usted todavía sigue trabajando en la calle? Sí, señor, sigo trabajando. Gracias a Dios he podido superar muchos obstáculos que habían malos en mi vida. ¿Usted qué le diría a las personas que por alguna otra razón están muy cerca en este momento a la muerte, que tienen también un familiar como usted estuvo en una UCI, en una unidad de cuidado intensivo, o que ellos mismos estén cerca a la muerte? ¿Qué mensaje le quiere dar Javier Vanegas? ¿Qué mensaje le daría? Pues el mensaje maravilloso de la vida, Dios es el mensaje más hermoso que hay en la vida, Dios, porque sin Dios no hay vida, ¿sí? Dios es el que nos dio la oportunidad de poder respirar, de poder hablar, poder gritar. Entonces tenemos que tener fe que hay un Dios verdadero, ¿sí? Que hay un Dios que nos saca de todo lo malo, y por eso hay que tener fe en Él, porque Él es el único que hace las cosas maravillosas. Bueno, se nos acaba el tiempo. Doctor Miguel Ramírez, aquí en Bogotá, le quería preguntar muy rápido, ¿cuál es su conclusión y qué mensaje le quiere dar a sus televidentes ya para despedirnos? No, pues que hay que hacerle un seguimiento al caso de Javier, que es un caso único en Colombia, es un caso inédito, es un caso que nos permite tener fe y esperanza. Realmente, en lo personal, yo me he vuelto muy creyente, muy optimista, y también mirar el lado humano de Javier. Javier es un ejemplo de superación, es una persona que representa
la psicología positiva y es alguien al cual tenemos que seguir ese ejemplo. Doctor, muchas gracias por estar en Más Allá, lo queremos de mucho corazón y espero que esté muy bien. Muchas gracias. Bueno, Un doctor, abrazo a todos. espero que nos veamos pronto. Igualmente. Bueno, Javier. Sí, doctor, espero que nos veamos pronto. ¿Lo quieren saludar? A ver, ¿quién lo quiere saludar desde...? Mi mamá lo quiere saludar. Sí, buenas tardes. No, es que no se ve bien, doctor, no. Ay, no la alcanzamos a ver No bien, la alcanzamos a ver bien. pero le mandan todos los saludos. Aquí Javier le manda todos los saludos. Igualmente. Saludos. Bueno, Igualmente. Bueno, Ok, Javier, hasta luego. muchas gracias, doctor. Y Javier, muchas gracias por estar esta noche en Más Allá, Bueno, por compartir su testimonio. gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias y aquí siempre las puertas abiertas. Ustedes allá, los queremos muchísimo. No vendemos nada, no queremos vender humo, simplemente traemos testimonios. Usted verá si cree o no. Y de eso se trata Más Allá, de dejar siempre la puerta abierta al misterio. Nos vemos en una semana y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.